presidente de la República, que se realiza con los medios de comunicación, donde se tratan diferentes temas de acuerdo con el interés de cada medio, sea privado, sea público, también agencias internacionales y nacionales. Hace pocos minutos acaba de llegar el presidente de la República y vamos a escuchar lo que dice. En directo Telesur, Ecuador TV, valgo la oportunidad para enviar un abrazo solidario al presidente Chávez. Nos informan que salió bien, pese a lo difícil de la operación. Bueno, que un abrazo del Ecuador, de toda la patria grande y todos nuestros deseos de una pronta recuperación. Tenemos 1 hora y media, podemos extendernos un poquito más en este conversatorio para absolver cualquier duda, porque bueno, hay tiempos de mayor cosecha, ¿no? Nosotros vivimos bajo un permanente acoso mediático de cierta prensa que no busca la verdad, vive del conflicto y también pues de tratar de demostrar lo corrupto, lo malo, lo criminal que es el presidente para así sentirse un poco menos culpables de todos sus sesgos. Pero les decía, en algunos momentos la cosecha es mucho mayor, ¿no? Porque en estos últimos tiempos protegemos el terrorismo, somos los más corruptos, criminalizamos la protesta social, cerramos medios. La NAT el 8 de diciembre del CREDIM pues, dijo que ha habido 3 periodistas asesinados en Ecuador, la fuente Fundamedios, por supuesto, César Ricaurte, sin decir que no tiene nada que ver con causas relacionadas al periodismo y que uno de ellos fue nada más y nada menos que el mismo hermano de nuestro ministro del Interior, asesinado en una riña, en una fiesta particular, por ponerse a separar una riña. Pero ese es el bombardeo mediático que todos permanentemente recibimos, pero que, les insisto, hay tiempos de mayor cosecha. ¿Será porque se acercan las elecciones? Seguramente. Pero bueno, bienvenidas, bienvenidos, y estamos aquí, y a todos los que nos siguen, ¿no? Por radio y televisión se está transmitiendo este conversatorio, también un abrazo y gracias por seguirnos. Bienvenidos nuevamente. Gracias, señor presidente. Agradecemos también a Radio El Telégrafo, Radio La Prensa, Radio Carrusel y a varias radios que son integrantes de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión que llevan adelante esta transmisión. Iniciamos esta conferencia de prensa con la intervención del periodista Andrés López de la cadena CNN. Buenas tardes. En Brasil, abro comillas, usted dijo, Ecuador consideraría un eventual pedido de asilo a Bashar al-Assad en caso de que lo llegara a solicitar. Sin embargo, las convenciones internacionales determinan requisitos e impedimentos para el otorgamiento del asilo. Entre los impedimentos se menciona que no se puede conceder asilo político cuando el solicitante estuviera comprometido con delitos de guerra o crímenes contra la humanidad. Siria, de momento, enfrenta una guerra civil que, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, ha dejado por lo menos 42.000 muertos desde marzo del 2011. Si esta cifra no fuese real, que no fueran 42.000, que fueran 5.000, sin embargo, a pesar de esa situación, ¿usted consideraría, si se solicita el asilo, considerarlo? Andrés, con todo respeto, así cites entre comillas, eso está totalmente descontextualizado y está más que clarificado. Lo que pasa es que mientras no escuchen ciertos periodistas, no necesariamente tú, lo que quieren escuchar no se ha aclarado el asunto, está más que aclarado. Se corrió el rumor de que el presidente Al-Assad, a quien ni conozco, había solicitado asilo en Ecuador. Se desmintió aquello. Luego repregunta a la periodista, y en caso de que hiciera una solicitud de asilo, ¿ustedes la considerarían? La consideraríamos como la solicitud de cualquier ser humano. La solicitud se le evaluaría. Y eso es lo que hemos dicho. Y esa es la última parte que tú citas, pero no se citan los antecedentes, que era desmentir el rumor de que había pedido asilo y que pregunte el periodista, y si presentara una solicitud de asilo. Es más, me parece que la consideraremos como la de cualquier ciudadano del planeta que pidiera asilo al Estado ecuatoriano. Considerar la solicitud. Jamás se ha dicho que se le va a otorgar asilo. Aunque tenga esa característica del personal. Pero si nos presenta una solicitud hay que considerarla, pues hay que revisarla. Y tomaremos la decisión de acuerdo a la tradición humanista del Estado ecuatoriano, ni siquiera de nuestro gobierno, a las profundas convicciones humanistas de este gobierno y en estricto apego pues, al derecho internacional. Gracias. La siguiente pregunta la formula Andrés Reliche de la agencia Andes. Presidente, buenas tardes. El 4 de diciembre, durante su intervención en la Universidad de La Plata, usted mencionó que deberían establecerse controles de tipo social
para los abusos de los eventuales abusos de los medios de comunicación, ¿no? ¿Podría ampliar un poquito este tema y de qué tipo de controles se hablaría o de dónde vendría la propuesta? El control social le conviene son los baluartes de la democracia, que proveen el derecho fundamental para todas las libertades y todo el resto del derecho. Y en principio estoy de acuerdo. Pero si es tan importante, entonces debe haber control social. Ahí no, ahí nadie nos toca. Somos libre empresa, nadie se meta en nuestro mercado. Esto es una contradicción, una doble moral. Yo estoy de acuerdo con lo primero. Y donde existe una contradicción, que la dije en la Universidad de La Plata, negocios privados con fines de lucro proveyendo un derecho. El derecho a la información. Imagínense ustedes jueces o compañías de jueces privadas con fines de lucro proveyendo justicia. Se escandalizarían todos. Pero en el caso de libertad de medios de comunicación, cuestionar esto es atentado a la libertad de expresión. Entonces, ese control social en estados modernos se llama ley. Se necesitan leyes de comunicación para poder realizar un control social legítimo sobre potenciales excesos y abusos que pueden cometer los medios de comunicación que manejan un derecho fundamental y que tienen un poder inmenso, que pueden construir o destruir sociedades. Y no solo eso, sin ningún miedo. Propuse plantearse, discutir, como ya he hecho otras veces, pero así es de especial cierta prensa, no lo tomaron en cuenta, de repente no tenían tal vez cómo llenar titulares, entonces sí les interesó la propuesta. Analizar si puede ser una función del Estado. Si la misma prensa siempre se ponía el cuarto poder. En realidad existe un solo poder. En ciencias políticas modernas, el poder del Estado es único, lo que existe es función. Al reconocerse como cuarto poder, estaban reconociendo, perdónenme la redundancia, de que son un poder aparte del Estado, incluso que puede ser mayor al del Estado. Y habría que preguntarse si eso es sano para la democracia. ¿Por qué ese poder? Por haber tenido plata para comprarse una imprenta. Entonces se planteó la necesidad de analizar alternativas a eso. Una de ellas que sea una función del Estado. Correa ya quiere apropiarse de todos los medios de comunicación porque es un corrupto y no le gusta que denuncien la corrupción de su gobierno, o porque es un dictador autoritario y le gusta que lo critiquen, ¿no? Por si acaso, que sea función del Estado no significa estatizar los medios de comunicación. Función ejecutiva de la educación, y hay colegios privados. Función ejecutiva de la salud, y hay hospitales privados. Función ejecutiva de la política monetaria, y hay bancos privados que son parte fundamental de la política monetaria. Ni siquiera entienden eso, porque ni siquiera quieren empezar a discutir esas cosas. Quieren seguir como están, sin límites ni escrúpulos. Pero eso es un peligro, eso no es que ayuda a la democracia. Ya derrumbemos mitos, superemos lugares comunes, perdamos el miedo, ¿no? Una prensa abusiva, falta de ética, falta de profesionalismo, que no son todos, pero existe. No es que ayuda a la democracia, la perjudica, la destruye. No es que ayuda a la libertad de expresión, la destroza. Y no son los falsos dilemas. ¿Qué es mejor? Tener una prensa que cometa excesos, pero fundamental para la democracia, o tener una prensa que calle todos los abusos del gobierno. Falso dilema, no tiene que ser ninguna de las dos. La respuesta obvia es no. Lo que conviene es buena prensa. Y eso es lo que hay que buscar, y tenemos que debatir cómo lograr esa buena prensa. Y Ecuador, América Latina, no tiene buena prensa. Y más allá de los problemas éticos y profesionales, más allá de quién tiene la propiedad de los medios, que no son los pobres, no es la Madre Teresa de Calcuta, son exfuncionarios de gobiernos represivos, ministros de dictaduras. Esos son los que tienen los medios de comunicación en América Latina. Más allá de eso es la forma de producción, de propiedad, perdón, la forma de propiedad. Propiedad privada, negocios privados, con fines de lucro, proveyendo un derecho. Eso es una contradicción. Y nadie se atreve a nombrar las cosas por su nombre. Perdamos el miedo, discutamos esas cosas. Y volviendo al inicio de mi respuesta, el control social, para algo tan fundamental como es el derecho a la información, que en nuestros países lo proveen negocios privados con fines de lucro, en un Estado moderno se llama ley. Pero fíjate cómo han boicoteado en Ecuador y bloqueado la ley de comunicación durante 4 años. ¿Qué hacer ante ese bloqueo? O sea, si no... Bueno, eso ya decidirá el pueblo ecuatoriano, ¿no? Porque ahí también tuve la doble moral. Si hubiera hecho la 10ª parte de eso, con respecto a una ley que afectara al gobierno, fuera el dictador, rompí la Constitución, etc.
4 años llevan rompiendo la Constitución. La Constitución del 2008 daba 1 año, transitoria primera, 1 año para tener la nueva ley de comunicación. Para ratificar esa orden constitucional, en la consulta popular se le preguntó al pueblo ecuatoriano sobre si quería una nueva ley de comunicación. Mayo del 2011, el pueblo ecuatoriano lo ratifica en las urnas. Queremos una nueva ley de comunicación y siguen bloqueando la ley de comunicación. Si yo hubiera hecho la 10ª parte de eso en algo que nos afectara como gobierno, fuera el dictador, inconstitucional, crímenes de guerra, llévenlo a la CIP, a la CID, a todas las siglas que se imaginen, lleven fiscalización en la asamblea. Como es la prensa la que está bloqueando con sus corifeos en la asamblea, hacen mutis por el foro. Otra muestra más de la mala prensa y de la doble moral vigente en los medios de comunicación en el país. La siguiente pregunta la hace Salvatore Foti de la revista Lindro. Muy buenas tardes, señor presidente. En el país se está hablando muchísimo del caso de Luluncoto, de los chicos que están presos en este momento. Sin embargo, mi pregunta va... Con todo cariño, Salvatore. Sí, dime. ¿Qué defines como chicos? Bueno, porque por ahí hay gente bastante vieja, pero también estos son chicos, ¿no? Bueno, así. Ahora resulta que son jóvenes universitarios que estaban leyendo la Constitución con afiche del Che Guevara y fueron tomados presos por el gobierno represivo de Correa. Vean la edad que tienen algunos de los chicos de ahí. De hecho, la pregunta iba en este sentido. Justamente el año pasado, noviembre, diciembre, en Ecuador hubo bombas panfletarias. Y las bombas panfletarias inclusive llamaban, cito textualmente, a sangre y fuego, llamaban a la lucha y a la insurgencia armada. Entonces mi pregunta de hecho iba en este sentido y quería saber, ¿hay más bien, debemos esperarnos más desarrollo en las investigaciones sobre este caso? O sea, el problema es mucho más profundo. Hay terrorismo en Ecuador, hay células que quieren destabilizar al gobierno. Tú lo dijiste, Salvatore, y qué bueno que refresque la memoria de los ecuatorianos y de los medios, porque esto no lo han mencionado. Es que ya se olvidaron de las bombas panfletarias que hubo, se olvidaron ya de eso. Se olvidaron que una explotó en la Dirección de Salud, si mal no recuerdo, era una dependencia de salud en Guayaquil, y si el público, en un lugar muy cerrado, no veía que ese cartón empezó a salir humo y salió con la anticipación de vida, pudo haber hasta pérdidas de vida en esa explosión. Eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos. En un Estado de Derecho no se persiguen personas, se persiguen delitos. Esas bombas panfletarias, como el llamado a la lucha armada, a la violencia, es un delito en Ecuador. Y eso es lo que se está investigando. Si los días de Luluncoto no fueron, bueno, se demostrará el proceso. Pero aquí hubo un delito, bombas panfletarias, que pudieron costar vidas humanas, llamados a la violencia, agendas. Acuérdense que el 8 de marzo, si la memoria no me falla, era la denominada Marcha por el Agua y por la Vida, y se habían planificado una serie de atentados. Eso consta en evidencia. Pero ahora cierta prensa, y aquí vemos otro problema, ese es el Estado de Derecho versus el Estado de opinión. En un Estado de Derecho, estas cosas se dilucidan en los tribunales. En un Estado de opinión se dilucidan en los titulares. Ya los titulares de la prensa los pusieron como perseguidos políticos, como inocentes. Yo no sé si son inocentes o culpables. Lo que sí sé es que hubo esas bombas panfletarias. Hubo delitos y la policía dice que ellos eran los responsables. Ya habrá un juicio, o ya empezó el juicio, para decidir si son responsables o no. Pero eso que lo decían los tribunales, no los titulares. Y no nos olvidemos de la existencia del delito, como el caso Quinzacocha, por favor. ¿A qué extremo llega cierta prensa? Es que ya se olvidaron que hubo 3 muertos. Un niño de 4 años asesinado, su madre violada. Pregúntenle qué opinan pues los familiares de esos muertos. Y ahora todo es persecución política. Quinzaloma, ¿qué dije yo? Quinzacocha del proyecto minero, perdón. Lo de Marcelo Rivera, otro perseguido político. Ya se olvidaron el rector de la Universidad Central ensangrentado, cuando casi lo asesinan en el rectorado. Entonces un poquito más de decencia a cierta prensa, que por hacerle daño al gobierno le hace daño al país, le hace daño a la sociedad, le hace daño a los fundamentos de la civilización. Y una justicia institucionalizada, el Estado de Derecho. En un Estado de Derecho, insisto, se persiguen delitos, no personas, y eso se decide, quién es culpable o inocente, se decide en los tribunales. En un Estado de opinión, ahí sí se persiguen personas. Y es en los titulares que se absuelve o condena, y debemos rechazar los ecuatorianos eso. Recuerden, hubo delitos,
bombas panfletarias, llamando a la violencia, que pudieron costar vidas humanas. Hubo planificación de atentados, planificación de agresiones, etcétera, cuando se iba a dar la marcha en marzo, no estoy seguro si era el 8 o el 10, llamada del agua y de la vida. Y eso es lo que se estaba investigando. Y de acuerdo a los informes de la policía, los sospechosos son los 10 de Luluncoto. Si hay equivocación, bueno, la justicia lo dirá, pero que no lo digan los titulares de los periódicos, que no tienen ninguna solvencia moral para hacerlo. Quiero aclararles algo, yo no conozco a ninguno de los 10 de Luluncoto, yo no conozco al juez que lleva la causa, yo no ordené la captura ni mucho menos. Lo que sí sabía es que se estaba investigando esas bombas panfletarias. Gracias. Queremos saludar a todos los medios de comunicación que están transmitiendo en vivo este conversatorio con el señor presidente de la República. La siguiente pregunta la formula José Luis Andrade de Gama TV. Gracias, buenas tardes, señor presidente. Cuénteme, el deterioro de la salud del presidente Chávez, usted empezó esta intervención enviando un saludo al pueblo venezolano. ¿Esto va a trastocar estos procesos que existen en varios países? Se considera que él ha sido una especie de precursor de toda esta serie de gobiernos progresistas. ¿Este deterioro en su salud puede de pronto afectar estos procesos? ¿Usted considera que esto está afincado en una personalidad o efectivamente se trata ya de un proceso maduro que podrá continuar independientemente de las personas que estén a la cabeza? Mira, yo jamás dejaré de expresar mi admiración por el presidente Chávez. Si para nosotros en el 2007 fue tan duro luchar contra el neoliberalismo, contra los poderes fácticos que dominaban nuestros países, y ya había muchos gobiernos progresistas en Uruguay, en Chile, en Brasil, en Bolivia. No entiendo cómo solito el presidente Chávez en 1998 pudo empezar a luchar contra todos esos poderes. Así que siempre tendrá mi admiración. Siempre repetimos, al menos al interior del gobierno y de Alianza País, en el proceso revolucionario, todos somos necesarios, pero nadie es imprescindible. Por supuesto que el presidente Chávez es necesario, y muy necesario. Y no nos engañemos, o sea, aquí se le ha llegado a satanizar hasta el liderazgo, como si el liderazgo es algo malo. El mal liderazgo es malo. Liderazgo es capacidad de influir sobre los demás. Si esa capacidad la utilizamos para servirnos de ese liderazgo y servirnos de los demás, por supuesto que es malo. Si esa capacidad la utilizamos para hacer crecer a los demás, para deshacernos sirviendo a los demás, por supuesto que es muy bueno. Yo creo que ese es el liderazgo del presidente Chávez. Yo lo he visto al presidente Chávez días sin dormir, sin comer, por trabajar por su pueblo y por la patria grande. Entonces, él es muy necesario, es un líder en la región. Pero te insisto, todos somos necesarios, nadie es ni debe ser imprescindible. Ojalá se recupere muy pronto el presidente Chávez, pero si por la gravedad de su dolencia no pudiera continuar al mando de Venezuela, tienen que seguir esos procesos revolucionarios. Bolivariano en Venezuela, ciudadano en Ecuador, en Argentina, en Bolivia, etcétera, independientemente de las personas. Pero deseamos de corazón que pronto supere esta grave dolencia el presidente Chávez y pueda seguir trabajando por su amada Venezuela. El turno siguiente es para la agencia Reuters, representada por Alexandra Valencia. Buenas tardes, señor presidente. Un poco cambiando el tema y dándole un giro para la parte económica. Mi pregunta es, ¿cómo está cerrando el año el país en materia económica? Y no sé si ya hay cifras del cierre de lo que sería inflación y el PIB. Gracias a Dios está cerrando muy bien. Tenemos cifras, usted sabe pues que las cifras macroeconómicas se la calcula en forma indirecta, ¿no? No es que se puede calcular cuántas papas se produjeron, más cuántas bananas, etcétera. Y tenemos cifras hasta el primer semestre, donde Ecuador creció más del 5%, y aspiramos terminar el año con un crecimiento alrededor de 5%. La inflación pues encuentra en los límites previstos, menos del 5%, también va bastante bien. El nivel de desempleo incluso nos ha caído, eso tenemos mediciones más frecuentes, estaba en 4.6, cayó al 4.2, esa probablemente es la tasa más baja de la historia del Ecuador, ¿no? Y debe ser la tasa más baja, de las 2, 3 más bajas
de toda América Latina. Y la buena noticia, queridos periodistas, es que es un crecimiento sano. Puede haber crecimiento sin generación de empleo y un crecimiento empobrecedor. Incluso así no aumente pobreza, si hay desigualdad, la pobreza es un concepto básicamente relativo, en referencia a algo. Por ejemplo, los pobres de hoy, en referencia al hombre de las cavernas, probablemente son multimillonarios. Pero comparado a toda la capacidad de generación de bienes y atención a necesidades que existen en el mundo del siglo XXI, la falencia de los pobres son intolerables. ¿Sí explico? Pero si lo comparas con la época de la caverna, probablemente son multimillonarios. Entonces, cuando el crecimiento aumenta desigualdad, es una especie de aumentar pobreza relativa. La gente se siente relativamente más pobre y se fractura la sociedad. Nuestro crecimiento es muy sano, con disminución de la pobreza y fuerte disminución de la desigualdad. Por primera vez en historia, la pobreza extrema por ingresos está en un dígito, 9%, prácticamente la mitad de lo que recibimos al inicio de nuestro gobierno, estaba en 17% casi. La pobreza en general, pobreza extrema es cuando ni siquiera hay el ingreso para comprar los bienes necesarios para garantizar una adecuada reproducción biológica de la vida. Pobreza es el que no puede comprar una canasta básica de consumo que satisface ciertas necesidades básicas. Eso está en alrededor de 24% y también ha bajado 12, 14 puntos. Y donde más hemos bajado es en los sectores indígenas y en los sectores tradicionalmente excluidos, afros, etc. Y esto no lo dice el gobierno, lo dice la CEPAL. Acaba de salir el nuevo informe de la CEPAL, Desarrollo, Desempeño Económico y Social en América Latina, y Ecuador es uno de los 2 países que en el 2011 más redujo pobreza. Entonces, felizmente estamos cerrando el año con muy buenos indicadores macroeconómicos, pero esos indicadores macroeconómicos pueden ser conceptos vacíos. Hay que ver cómo se refleja en la realidad. Disminución, básico, generación de empleo y empleo de calidad. Nadie ha encontrado una forma más digna de reducir pobreza que con empleo y empleo de calidad. Y eso estamos logrando. Hay disminución de la pobreza, disminución de la desigualdad. Es un crecimiento que cada vez, todavía la economía del país es vulnerable. Tenemos dólar para empezar, moneda extranjera. Mire todos los problemas que tiene Europa, una moneda común. Nosotros tenemos moneda extranjera. Ojalá el país empiece a entender por qué criticábamos tanto la dolarización. En todo caso, además de esa vulnerabilidad terrible, todavía somos dependientes de sectores primarios e incluso del sector extractivista. Esto es un proceso y estamos trabajando fuertemente en ese proceso, y uno de los grandes desafíos para el nuevo periodo de gobierno, sea cual fuera el nuevo gobierno, ¿no? Nos ha ido bastante bien, pero haciendo básicamente lo mismo de siempre. Hay que diversificar la matriz productiva. Eso no es la ingenuidad, yo diría la irresponsabilidad de no al petróleo, no a la minería, no. Sí al petróleo, sí a la minería, con todo lo que podamos, con absoluta responsabilidad. Utilizar al máximo esos recursos y movilizar esos recursos para generar talento humano, la economía del conocimiento, economía de servicio, etcétera. Eso es superar la economía extractivista. Entonces lo hemos hecho, pero falta profundizar mucho más ese proceso. La siguiente pregunta es de Alexis Moncayo, de TC Televisión. Presidente, buenas tardes. El día de hoy leíamos una carta que había enviado a varios medios y periodistas el doctor Galo Mora con respecto a la respuesta del gobierno y suya en particular sobre la no asistencia al debate presidencial de los candidatos presidenciales que ha organizado la Cámara de Comercio en Guayaquil. 3 cosas decía la carta, ¿no? Que todavía no ha arrancado la campaña, la primera. La segunda, que no era una segunda vuelta, que eran 8 candidatos, y la tercera, que no se consideraba la Cámara de Comercio de Guayaquil como un ente representativo de la sociedad ecuatoriana. Quisiera usted, si nos podría ampliar este concepto, presidente, el último, el tema de que la Cámara de Comercio de Guayaquil no es precisamente un ente de representación. Se lo amplio los 3. Primero, no fue una respuesta del gobierno, fue una respuesta de Alianza País, porque me está invitando como candidato. Y no entendemos pues esto. ¿Cuándo empieza la campaña? El 4 de enero. ¿Qué hacen llamando a debates presidenciales el 12 de diciembre? ¿Es eso correcto? Si los otros no tienen nada que hacer, yo tengo que gobernar un país. Porque entre otras cosas estamos analizando el 4 de enero pedir licencia para dedicarme a la campaña. Pese a que Obama y todos sus héroes, ¿no?, lo que invoca la Cámara de Comercio, no pidió licencia. En todo caso, estamos hasta analizando eso, pero
Yo tengo que gobernar un país, pues no sé si los demás candidatos, tal vez con las ganancias acumuladas, pueden estar dedicados tiempo completo a campaña. Segundo, siguiendo la recomendación del presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Eduardo Peña Hurtado, que hagamos como Obama. La verdad es que nuestros ejemplos son Bolívar, Alfaro, Martí, pero siguiendo su recomendación, vamos a hacer como Obama. Entonces debatamos en la segunda vuelta, porque seguramente el señor Peña no se ha enterado que en Estados Unidos hubo 6 candidatos a la presidencia de la República, pero los otros 4 ni los tomaron en cuenta. Solo se hizo el debate entre los 2 con mayores opciones, y en el sistema estadounidense, que es de colegios electorales, es prácticamente una sola vuelta. Entonces debatieron los 2 con mayor opciones, no los 6. De hecho, a los otros 4 los ignoraron totalmente, lo cual es incorrecto en una democracia. El sistema electoral estadounidense es tremendamente excluyente, por eso tiende al bipartidismo, porque no da oportunidad. Los excluye. Pero algunos utilizan como referencia, como ejemplo, el sistema electoral estadounidense, que es de los más criticados a nivel mundial. Pero en todo caso, siguiendo la recomendación del señor Eduardo Peña Hurtado, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, de que hagamos como Obama, hagamos como Obama. Entonces compitamos, debatamos, si que el pueblo ecuatoriano me favorece con su voto, en la segunda vuelta, los 2 finalistas. Y por último, cuando haya ese debate en la segunda vuelta, será en cualquier lado menos en la Cámara de Comercio de Guayaquil, porque yo no considero a la Cámara de Comercio representativa de los ciudadanos. Será una universidad pública, será en organizaciones sociales, podemos ir aquí nomás a la Asociación Desastre, a cualquier lado, ¿no? Algo más representativo que la Cámara de Comercio de Guayaquil, que todos sabemos quiénes la conforman. Muchas gracias. Nada más, una precisión. ¿Debería, por ejemplo, en el Código de la Democracia reglamentarse la organización de ese debate en segunda vuelta? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y sobre todo en la segunda vuelta. Para evitar oportunismo, ¿no? Gente figuretti, instituciones que quieren legitimarse. Entonces, para que no sea cualquier espacio, ¿no? Por si acaso, en Estados Unidos el debate lo hace una compañía privada, una empresa privada conformada, si mal lo recuerdo, por los 2 partidos, al menos por uno de los partidos, pero lo organiza una empresa privada. Eso me parece totalmente ilegítimo a nivel democrático, ¿no? Por si acaso, en Estados Unidos no hay límite al monto de aportes a la campaña, porque dicen que eso atenta a la libertad de expresión. O sea, hay que expresarse con dólares. Y algunos admiran ese modelo. Bueno, en todo caso, yo creo que sí debería reglamentarse para que sea el propio, por ejemplo, Consejo Nacional Electoral, el Auditorio de la Democracia, con reglas claras, con un moderador imparcial, el que iría a ese debate. Imagínense, yo recuerdo el debate del 2006, que fue en esa Cámara de Comercio. El moderador fue Oppenheimer. Imagínense el objetivo. Fue Oppenheimer, ¿lo recuerdas o no? ¿Ah? No, o sea, al menos uno fue Oppenheimer. Al final estoy equivocado y fue Claudia Palacio ese, tiene razón. ¿La gestión del 2006 fue en la Cámara de Comercio aquí en Quito? No, a una en Guayaquil y que fue con Andrés Oppenheimer. Entonces imagínense lo objetivo e imparcial pues, del moderador. Entonces, para evitar esas trampas, para evitar legitimar instituciones que no tienen ninguna representatividad, como la Cámara de Comercio de Guayaquil, que representa tan solo a los grandes comerciantes, ni siquiera representa al comerciante informal, al chiclero, no, a los grandes, a los pelucones. Entonces sería muy bueno que eso se reglamente. Es una buena iniciativa aquello. La siguiente pregunta la formula María Fernanda Torres, de Diario El Tiempo. Buenas tardes, señor presidente. El ministro José Serrano mencionó que entre Ecuador y Colombia el ingreso no iba a permitirse o no se iba a acceder con los permisos legales de antecedentes penales, perdón. Entonces, quisiera saber si es que ya está activado algún sistema que permita conectar a estos países y conocer antecedentes penales de las personas que ingresan. Sí, lo que se va a reemplazar eso, o ya está reemplazándose, por un mejor sistema. O sea, se pedía el pasado judicial, que es equivalente al récord policial. La gente tenía que sacarlo en Bogotá, hacer colas, pagar. Cuando se puede tener una base digital, el control, el costo del control, debe caer sobre el Estado, no sobre el ciudadano. Que el Estado tiene derecho a controlar, por ejemplo, los antecedentes de alguien que
que quiere ingresar al país, perfecto, pero el costo debe ser sobre el Estado, no sobre esa persona. ¿Sí me explico? Incluso esto tiene que ver con el principio de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, no es que el que tiene que venir a demostrar que es inocente con un papel. Entonces, los métodos modernos, esto no se ha hecho por la falta de cultura de servicio, porque siempre se puede hacer, o al menos de hace muchos años y décadas. Entonces es muy fácil tener una base. Usted va a la Policía de Inmigración en el puente internacional, presenta su pasaporte, se mete en la base, Rafael Correa no tiene antecedentes, no hay ni pase. ¿Sí me explico? En lugar de eso le hacían a Rafael Correa llevar el pasado judicial, que es como el récord policial. Entonces control lo va a haber, pero un control mucho más eficiente y que el costo no recaiga sobre los ciudadanos, no, sino sobre el Estado. Y de hecho casi no hay costo, se trata de una base de datos. Siguiente pregunta, María Fernanda Suárez Navas, de Ecuador Televisión. Buenas tardes, presidente. Quisiera saber cómo considera usted la última declaración que le realizó a través de un comunicado el abogado defensor del exmandatario Yamil Maguad, quien considera que la solicitud o el pedido de detención por parte de la Corte Nacional de Justicia, la Interpol, tiene fines electorales, cuando esto se ha esperado hace muchos años por el feriado bancario de 1999. Vea, María Fernanda, yo me enteré de esa orden, creo que estábamos en Tulcán y por los medios de comunicación. Y eso es una cuestión estrictamente judicial. Uno se hace la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo demoró tanto? Si el feriado fue en el 99, hubo incautación de bienes, hubo cosas horrorosas. Pero nosotros no tenemos nada que ver en eso. Humanamente hasta me duele un poco la posición del expresidente Yamil Maguad. O sea, yo creo que él en sí mismo no es una mala persona, no cometió gravísimos errores, se dejó manipular por grupos de poder. O sea, es una situación humana muy dolorosa. Pero todos tenemos que responder por nuestros actos. En todo caso, el gobierno, este es un caso estrictamente judicial y el gobierno no tiene absolutamente nada que ver, y yo me he enterado de esto por los medios de comunicación. Siguiente pregunta, Harry Dirks, de World Red Mundial de Holanda. Buenas tardes, señor presidente. Hace más o menos 2 meses, ahorita salir un ratito del Ecuador, fue detenido en Ámsterdam un oso polar, porque la Shell holandesa está queriendo perforar pozos petroleros en Alaska. Hay todo un movimiento mundial contra esa explotación de esta empresa tan grande a nivel de petróleo. Es difícil llevar al oso polar a centro-sur ecuatoriano, donde está la Amazonía. Entonces ahora vamos a llegar a la ronda petrolera. Existe un estudio, tengo entendido, y tengo el libro por ahí, el nombre no me recuerdo, es un estudio preliminar sobre el centro-sur de la Amazonía, en donde está en juego 7 nacionalidades indígenas, donde está en juego la biodiversidad única y el patrimonio cultural. Incluso hay una duda sobre el costo-beneficio para el Ecuador. Usted habló ya hace poco sobre la diversificación de la economía. ¿Hasta qué punto usted en el nuevo periodo presidencial usted va a impulsar, acelerar más esa economía postpetrolera y también tomando en cuenta las sugerencias de los indígenas que en este caso en el evento en Marriott casi no podían tener el micrófono? Entonces, ¿qué evento? En el evento, en el lanzamiento de la 11ª ronda petrolera. Yo creo que usted está pésimamente informado, con todo respeto, ¿no? Primero, en Alaska hace rato se explota petróleo. Los indígenas de Alaska apoyan la explotación porque ellos son dueños del petróleo. Lamento mucho el oso polar, pero supongo que la perforadora no es que está apuntando al oso polar, o sea, debe haber espacios donde se pueda perforar sin atentar contra los osos polares. Alaska es bastante grande, como el suroriente ecuatoriano. Esa publicación a la que usted hace mención es absolutamente exagerada. ¿Quién puede creer que por incluso explorar, todavía no estamos hablando de explorar se pone en riesgo 7 nacionalidades? Hablan de 3 millones de hectáreas. Miren, esas cosas yo me las creía antes de ser presidente, porque son discursos que a uno le gusta. ¿A qué persona buena, honesta, no le va a remover la conciencia? Se pone en riesgo 7 nacionalidades, 3 millones de hectáreas. Pero cuando se ve la falsedad que hay detrás de eso, créame que ahora lo único que hace es darnos más indignación, porque son grandes mentiras.
Si quieren honestamente defender a los indígenas, defender la selva, empecemos hablando la verdad y ahí vamos a coincidir, porque nosotros hablamos la verdad y también queremos defender a esos indígenas y queremos defender la selva. Pero esos indígenas viven en miseria, pues. Y algunos quieren confundir miseria con folclore. Y esa selva se está destrozando, pero no por el petróleo, por la expansión de la frontera agrícola y ganadera. Y si usted no da alternativas de trabajo a esa gente, seguirá destrozándose la selva. Y la conservación no será sustentable si no superamos la pobreza, porque otros problemas para la selva es la deforestación ilegal. Pero usted no le va a poder decir a una familia pobre, indígena, que vive al lado de un bosque, pero no tiene ingresos, no tiene trabajo, no tiene nada, no tale el bosque. Eso va a ser insostenible. Entonces queremos defender a los indígenas, a la selva. Empecemos hablando la verdad. Ese reporte es una ridiculez académica, ni siquiera merece el título académico. Y lo que hacen con esas groseras mentiras no es ayudar a la causa, es desprestigiarla. Hablemos para empezar la verdad, ya en eso coincidiríamos, pudiéramos hablar la verdad y tener diferentes objetivos. Si en verdad buscan proteger a las nacionalidades indígenas y proteger la selva, no solo estaremos hablando la verdad y coincidiendo en aquello, sino también coincidiendo en objetivos. Y usted lo ha dicho, ¿bien? Tal vez el coste es superior que el beneficio, por eso se va a explorar, pues. Y en base a esa información se tomarán decisiones. Y no es cierto lo que usted dice, que en la ronda petrolera no se va a hablar a las comunidades. Habían representantes de comunidades indígenas. Tenemos una carpeta llena de convenios con la socialización, con acuerdos, compensación, etcétera, para que se pueda explorar, todavía no explotar. Pero por supuesto dirigentes indígenas que se dedican a la política, no al bienestar de su pueblo. Y de mañana Humberto Cholango, que no es de la Amazonía, con supuestos ambientalistas habían protestado al frente del Hotel Marriott. Entonces supongo que eso se refiere que no se lo dejó hablar. Pero los indígenas han tenido la palabra, se ha socializado. ¿Por qué no dice que se secuestró a 2 socializadores? Porque no querían que se socialice. Entonces, si queremos realmente defender a las comunidades indígenas y a la selva, empecemos hablando la verdad. Y se miente demasiado. Y créame, yo antes compraba esos discursos. Después de 6 años de haber visto lo que defiende mucho de esa gente, sus mentiras, sus contradicciones. Ellos defienden la naturaleza y los derechos humanos. Secuestraron a 2 socializadores, varillazos a la policía, etc. Al ver tanta contradicción, ¿cuánto me cuesta creer en determinadas personas? Pero en todo caso, aquí se ha hecho la socialización que la Constitución y los tratados internacionales ordenan. Tenemos los convenios firmados con las comunidades. Va a haber obras de compensación. La primera etapa es explorar, ahí se verá, o sea, si el costo es mayor que el beneficio es mayor que el costo. ¿Qué podemos saber ahora si no sabemos lo que tenemos? ¿Cómo se puede saber eso? Si es cierto lo que dice ese informe, ¿cómo lo demostraron? Ya exploraron. Si para eso es la exploración. Usted ve las contradicciones, no resiste el menor análisis. Con esas mentiras no le hacen el favor a la supuesta causa que persiguen, que yo también dudo de esa causa. O sea, yo creo que hay gente que ya arregló su vida, que está contra la minería, pero va en sus carros 4x4 a llenarles de cualquier cosa a nuestras comunidades indígenas, que les dice sigan así, sin necesidades básicas satisfechas, viviendo en la miseria, pero qué bonito paisaje, yo tengo donde turistear. Hasta cuestiono sus objetivos, pero asumiendo que coincidamos en objetivos, la mejor manera de ayudar a la causa es hablando con la verdad. Y el informe que usted ha citado es una completa mentira. Disculpe que le interrumpa, señor presidente. Uno, el informe es de Carlos Larrea Maldonado. Él es profesor de la Universidad Andina. Y bueno, es un estudio preliminar que va a ser ampliado, nos dijeron. ¿Se acuerda el informe de la Universidad Andina sobre criminalización de la protesta social? ¿Y cuál era la fuente? De Humberto Cholango, Marlon Santi, de Filtenesa. Sí, pero los indígenas sí estaban dentro del Marriott. En este caso del presidente de la Confeniai, o sea, la Amazonía, él pidió la palabra. Bueno, le dieron después de insistir. Pero lo que yo quería... Se la dieron, usted lo ha dicho. Pero lo que quieren es dirigir este país, que ganen elecciones. Porque cuando les conviene son parte de un Estado y cuando les conviene no. Seamos coherentes. Pero esas cosas usted tiene que plantearle también a esos dirigentes, que lo conozco muy bien. Pero que se pongan de acuerdo. ¿Son parte de un Estado o no lo son? Porque cuando les conviene son y cuando les conviene no les son. Ellos quieren el diálogo, pero bueno, en cuanto a la aceleración de la economía post-petrolera para su tercer mandato, segundo mandato. Pero yo le he dicho, está en el plan de gobierno de Alianza País. Nosotros vamos a utilizar
los recursos naturales no renovables de este país con el máximo de responsabilidad ambiental y social, pero los vamos a utilizar. Nos parece hasta una irresponsabilidad frente a tantas necesidades insatisfechas decir no a nuestros recursos naturales no renovables. Probablemente algún día el país saldrá del subdesarrollo sin esos recursos, pero ¿cuántas generaciones más serán sacrificadas? O sea, las cosas hay que hacerlas lo más rápido posible. Hemos perdido demasiado tiempo para el desarrollo. Alguna vez expuse la diferencia entre América Latina, que se está desarrollando, y ciertos países del sudeste asiático, los tigres asiáticos, Corea, Singapur, que ya se desarrollaron, pero tuvieron que explotar sobremanera su fuerza de trabajo para lograr ese desarrollo. ¿Cuál es la diferencia en América Latina? Que tenemos recursos naturales. Eso es lo que evita esa sobreexplotación que tuvieron que permitir esos países para lograr el desarrollo. Eso nos evita ese sacrificio, ese inmenso costo. Pero hay gente que no, que seamos mendigos sentados en un saco de oro. Hablemoslo claro, en febrero 17, que el pueblo ecuatoriano elija. Pero cuando elija, respetemos la decisión de la mayoría. Porque ¿qué es lo que dicen esos grupos a los cuales ustedes invocan y convocan? ¿No? Si ganamos, tienen que aplicar nuestro programa porque ganamos y viva la democracia. Y si perdemos, también tienen que aplicar nuestro programa por el derecho a la resistencia. Entonces pongámonos de acuerdo, seamos coherentes. Este conversatorio con el señor presidente de la República lo pueden seguir por internet a través de las páginas www.presidencia.gov.es y www.elciudadano.gov.es. La siguiente pregunta la formula Alex Vaquero de la cadena RTV. Sí, presidente, buenas tardes, economista. Platón decía que la economía debe servir a la vida de todos, nunca jamás deberá ser un instrumento para el Estado o para el individuo. Usted participó recientemente en la 44ª cumbre de Mercosur en Brasil y ahí se analizaba y Mercosur invitaba al país a formar parte de esta organización comercial, la quinta más importante del mundo. Usted analizaba la adhesión de Ecuador y decía que hay un poco de riesgo del país por no tener una política monetaria adecuada, no tenemos una moneda como el dólar y pues habría que eliminar 4.000 partidas arancelarias también si es que habría la sustentabilidad de este comercio. Presidente, a través de este mercado se podría realizar consensos económicos a nivel de la región, se podría asimilar un consenso de Washington que tanto nos perjudicó en el país durante la década de los 90. El porcentaje de la adhesión de Ecuador a este mercado es mayor. ¿Entramos o no entramos a este mercado? ¿Me puedes repetir la cita de Platón, por favor? La economía debe servir a la vida de todos, nunca jamás deberá ser un instrumento para el Estado o para el individuo. Usted es economista, presidente. ¿Y el individuo no tiene vida? ¿Y el Estado no es representación de los individuos? Vida sobre el capital, sí. Y por si acaso, no sé de dónde sacaste la cita, pero el término economía lo inició Aristóteles, oikos, nomos, reglas que rigen la hacienda, oikos, hacienda, riqueza, nomos, leyes, y Aristóteles fue discípulo de Platón. Entonces no sé cómo Platón ya tenía ese concepto. Pero en principio estamos de acuerdo, la economía debe defender la vida, el fin último de la economía no es Wall Street, no es el indicador riesgo país, no es la alegría de los burócratas internacionales, es el buen vivir de las sociedades. Y para ese buen vivir, pues, se requiere satisfacción de necesidades, se requiere tener capacidad de generar bienes y servicios, se requiere un adecuado comercio. Por todo eso, pues, estamos evaluando muy seriamente nuestra entrada a Mercosur. En cuanto a visión política, coincidimos, incluso en política económica, con la inmensa mayoría de Mercosur, con prácticamente la totalidad de los países que conforman dicho bloque, que son muy escépticos de los tratados de libre comercio, muy escépticos de los tratados de protección recíproca de inversiones, que aquí nos decían que o firmábamos o se acababa el país. Brasil no ha firmado uno solo, y los países que han firmado han tenido graves perjuicios, Argentina, Bolivia, etcétera. Entonces coincidimos en la visión política en general y en la visión de política económica en particular y política comercial. ¿Cuál es el problema? Que cuando se entra a estos bloques ustedes tienen obligaciones, tienen una política comercial común y básicamente la política arancelaria común, el arancel externo común. Entonces la política arancelaria es muy importante en caso de desequilibrios externos. Fíjese que con salvaguardas, política arancelaria, logramos capear la crisis del 2008 y 2009 y Ecuador no decreció.
y fue uno de los países que más rápido se recuperó de dicha crisis. En el 2009 fue 2008, América Latina creció 2%, 2009, verifíqueme el Alzheimer. Pero Ecuador creció, pese a no tener moneda nacional. Eso, los que conocen de técnica económica saben que es algo sorprendente, porque utilizamos, entre otras cosas, política arancelaria para impedir grandes desequilibrios en nuestro sector externo, por la caída de los precios de petróleo, caída de remesas de migrantes, pérdida de mercados de exportación por la crisis. Y salimos muy bien librados de la crisis. Eso perderíamos entrando al Mercosur. Entonces, todas esas cosas tenemos que evaluar. Con el arancel externo común, usted lo ha dicho, cerca de 4.000 partidas se tienen que incrementar. En estos momentos, para que vean no las falsedades, se dice que este gobierno ha cargado de impuestos a todos los ciudadanos, a los empresarios. En realidad, cuando llegamos al gobierno habían 400 partidas arancel cero, hoy son cerca de 3.000. Prácticamente todos los bienes de capital, todos los insumos productivos pagan cero arancel. Con el Mercosur tendríamos que poner aranceles a esos productos, ¿no? Pero eso no es lo más grave, porque cuando usted sube aranceles, la recaudación de eso es para el fisco y de alguna manera puede compensar a los productores y darle incentivo. El problema es que también hay que bajar ciertos aranceles, más de 2.000. Entonces, estamos evaluando muy seriamente y muy técnicamente los impactos de esas medidas para tomar una decisión definitiva para entrar al Mercosur. Más aún, les insisto, porque Ecuador es un país sin moneda nacional. Debemos marchar con pie de plomo en estas cosas. Si Argentina, Brasil, dentro del Mercosur, tienen un problema de balance de pago, eso es sector externo, se devalúa la moneda nacional y con eso se corrige. Se abaratan exportaciones, se vende más, se encarece importaciones, se compra menos el exterior y se equilibra el sector externo. Nosotros tenemos dólar, no manejamos la moneda nacional, no tenemos política monetaria propia, dependemos de un país extranjero. Y miren los problemas que tiene Europa por tener una moneda común. España, Grecia, algo tienen que decir al menos en el Banco Central Europeo. En la Federal Reserve de Estados Unidos, donde emiten los dólares, ni conocen por dónde está Quito, ¿no? Entonces, si usted no tiene moneda nacional, solo le queda la política arancelaria. Por eso tenemos que andar con pies de plomo en esta clase de acuerdos y estamos estudiando muy pormenorizadamente, muy detalladamente los efectos del ingreso. Es en el 2009 que América Latina, sí, 2008 crecimos bastante, que América Latina decreció 2% y Ecuador, pese a tener dólar, a no tener moneda nacional, creció el 1%. Parte de la política contracíclica que aplicamos y para cuidar desequilibrios externos fue salvaguardas, política arancelaria. Todo eso se pierde entrando al Mercosur. Entonces, todo eso hay que evaluar. ¿Ok? Sobre el proceso de integración de la y usted hablaba de no la búsqueda de un modelo económico, sino de proyectos políticos de los gobiernos en este caso. Eso lo dijo Cristina y yo lo suscribo totalmente. No es cierto esto de que la economía, ciencia pura, científica, positiva, técnica, no, se deriva de proyectos políticos. Usted plantea un proyecto político y de ahí viene la política económica. Y me hicieron creer que era pura técnica. Eso es más cercano a la religión que a la ciencia, ¿verdad? La economía, incluso cuando se originó la economía, allá por el siglo XVIII, eran filósofos morales y se llamó economía política, porque era política. Era juicios de valor, relaciones de poder, y en función de eso toma decisiones, y ahí viene la parte técnica. Entonces, la política económica depende de un proyecto político. Mercosur está consolidando un proyecto político, muy coincidente con, al menos, el que aspiramos la mayoría de miembros de UNASUR. En cuanto a independencia, en cuanto a soberanía, en cuanto a rechazar el neoliberalismo, un comercio para el desarrollo de nuestros pueblos, no el bobo aperturismo, no este increíble, criminal sometimiento de sociedades, de pueblos al capital, y rechazando estos tratados de protección recíproca de inversiones y estas cosas. Entonces, ese proyecto político lo suscribimos totalmente. De ahí se deriva la política económica, ¿ya? Dentro de esa política económica, política comercial, etcétera, y el problema del Ecuador es que no tiene moneda nacional. Entonces tenemos que medir muy bien las oportunidades y los riesgos de entrar al bloque Mercosur. Pero en cuanto a visión política, coincidimos plenamente. Siguiente pregunta, Luis Onofa, de la agencia Notimex. Gracias, presidente. Buenas tardes.
Quisiera saber, presidente, ¿cuál es es decir, en qué estado se encuentra el proyecto de Banco del Sur? Porque da la impresión de que este proyecto, como algunos de toda el área económica, que me parece que son importantes para la consolidación de la UNASUR, enfrentan algunos obstáculos. En algún momento se dijo que el Banco del Sur comenzaría ya a funcionar en el curso de este año, entonces, pero sin embargo no hay información sobre qué es lo que está pasando en ese campo, que desde el punto de vista de la UNASUR, de la consolidación de la UNASUR, como yo le decía, parece que son vitales los proyectos en el campo económico. Ya va a empezar a funcionar, en abril del próximo año me parece, ¿no? Faltaba que lo suscriban ciertos países, ya lo suscribió Brasil, ya son 7 los miembros, ¿no? Perdón, falta Brasil y Paraguay, solamente ellos, ya el resto lo ha suscrito. Y bueno, pero ya se tiene el mínimo necesario para empezar a funcionar, y en abril del próximo año entra a funcionar esa aspiración y necesidad para América del Sur, como es el Banco del Sur. Pero el canciller tiene información más actualizada al respecto. Gracias, presidente. Efectivamente, en abril de este año, el 5º país ratificó a través de su Parlamento la entrada al Mercosur, el estatuto de creación del Mercosur. Y los estatutos establecen que después de que eso suceda, un año después, comenzaría a funcionar el Banco del Sur. De tal manera que nosotros estamos pendientes, participando activamente con los equipos técnicos que están con su sede en Venezuela, para que efectivamente en abril arranque, abra sus puertas el Banco del Sur. Esperamos que se cumpla con esos tiempos. Es difícil crear un banco internacional, un banco plurinacional con participación de distintos países, pero está en marcha toda la parte técnica como para que en abril comience ya a funcionar la preparación del personal, etcétera, etcétera, a efectos de que ya comience. Nosotros, por supuesto, estamos emocionados con la posibilidad de que ya esto arranque, porque los proyectos regionales que pueden impulsarse, la base financiera que pondrá el Banco del Sur en esos proyectos regionales es importantísima, con lo cual se pueden traer muchos otros recursos de Europa. Ojalá le ayude a Europa también a salir de su crisis. Pueden traerse de China, pueden traerse de Rusia, de muchísimos otros países, para complementar el arranque, la parte inicial que sería puesta por el Banco del Sur, y los proyectos de desarrollo regional pueden comenzar a financiarse en muy poco tiempo. Queremos destacar las transmisiones en vivo de Ecuador TV, Telesur, CN Plus, Radio Pública, en Guayaquil, Radio El Telégrafo, Super K, Carrusel y La Prensa, la cadena radial OPE, Radio Élite, en Cotopaxi, Estéreo Colorado, en Santo Domingo, Radio Ego, Radio Romántico en Zamora, JP Radio Cañar, Radio Fantástica, Ecuasur FM Loja. La siguiente pregunta la formula el representante. La siguiente pregunta la formula el representante de Bloomberg News, Nathan Hill. Buenas tardes. Bueno, tengo una pregunta, pero también quisiera una precisación sobre lo que dijo al compañero de RTU. Entonces empiezo con la pregunta que tenía, básicamente, ¿cuánto se necesita para financiar el presupuesto 2013 y de dónde vendrá? Y de ahí la precisación es, usted ha criticado a la dolarización. En un nuevo mandato, ¿usted cambiaría el dólar por una moneda nacional? Bueno, Nathan, seguramente tú no resides en Ecuador, porque lo han repetido 1.000 veces. Una cosa es estar en desacuerdo, otra cosa es poder deshacerlo. Siempre pongo el ejemplo que no es el mío, por si acaso, gracias a Dios, una mujer candidata a los altares, porque me aguanta demasiado. Pero una cosa es decir, no me va bien el matrimonio, otra cosa es decir, me voy a divorciar. ¿Por qué? Porque sencillamente el costo del divorcio es mayor que aguantar un mal matrimonio. ¿Sí me explico? ¿Ya? Entonces, si yo hubiera tenido que escoger la dolarización, jamás lo hubiera elegido. Estamos adentro. El costo de salida sería inmenso. Una catástrofe económica y social, lo hemos repetido 1.000 veces. Pero algunos equivocadamente, es un error académico, argumentan que criticar implica que vamos a salir. No, yo puedo criticar
y reiterado una y otra vez, sobre todo para que nadie más vuelva a cometer terror garrafal, dirigido por las élites y los banqueros, porque en la crisis del 99 se destroza la moneda nacional y llega a la brillante conclusión de que la crisis era causada por el mal manejo monetario, cuando el mal manejo monetario fue causado por la crisis. Digamos, la destrucción de la moneda fue consecuencia de la crisis. No es que la depreciación del sucre produce la crisis. Se confunde causa con efecto. Y se confunde las fuerzas que existen detrás de eso. Se llega a la brillante conclusión de que los ecuatorianos somos genéticamente inferiores al resto de países y no podemos tener moneda nacional. Cuando el problema de fondo era la incestuosa unión entre poder político y poder financiero, donde se hizo todo para salvar a los bancos. Y el Banco Central autónomo, que constitucionalmente tenía que velar por la estabilidad de la moneda, triplica en un año, triplica la emisión monetaria para salvar a los bancos. Si puede ya sellar un librito mío, Anatan, porque ahí tengo descrito todo eso. Eso no lo debe saber y no lo puede olvidar el pueblo ecuatoriano. Entonces, ahí se produce la dolarización. Entonces, yo jamás hubiera sido autoridad en ese entonces, jamás hubiera permitido eliminar la moneda nacional. Pero a la gente se le hizo creer que esa era la causa del problema, que teniendo dólares en el bolsillo todos íbamos a vivir mejor. Si esa es la solución, ¿por qué toda América Latina no dolarizó? ¿O son idiotas del resto? ¿O nosotros no hicimos lo correcto? Y creo que el tiempo nos está dando la razón. Mira los problemas que tiene Europa. El grave problema de España, que no tiene política monetaria propia. Si no, fuera 10.000 veces más fácil superar la crisis. Y tienen política monetaria común. Nosotros no tenemos política monetaria. Dependemos de la política monetaria de un país extranjero, que puede o no coincidir con las necesidades de Ecuador. Entonces, criticar un sistema no significa que se lo vaya a cambiar. Es un mensaje para que no se cometan en el futuro nuevos errores, los mismos errores, no perder la sensatez, saber diferenciar causas y efectos, saber reconocer las fuerzas que están detrás de los problemas y no simplismos como que los ecuatorianos somos genéticamente inferiores y no podemos manejar una moneda nacional, o que las monedas nacionales son un problema para los estados. Entonces, ¿por qué los estados continúan? Pues con moneda nacional. Sobre el presupuesto 2013, hemos necesitado unos 6.000 millones de dólares en financiamiento, pero está totalmente cerrado dicho financiamiento. No sé si quieras extenderte un poco más, Patricio. Aquí está nuestro ministro de Finanzas. Sí, básicamente tenemos dos etapas el siguiente año. Una primera etapa donde tenemos un presupuesto prorrogado, como manda la Constitución y la ley. Este año no se envió una proforma a la Asamblea porque en el proceso de transición, mientras se declara oficialmente el nuevo gobierno, se prorroga el presupuesto aprobado por la Asamblea para el año anterior, para este año, el 2012, digamos. Luego de eso, evidentemente hay algunos proyectos nuevos, importantes de arrastre que se van a hacer. Aspiramos, como decía el presidente, alrededor de unos 6.000 millones de requerimientos de financiamiento, de los cuales la gran mayoría vienen por, digamos, financiados con desembolsos atados, y un monto importante de libre disponibilidad que está negociado ya, pero que no se ha utilizado este año y que lo utilizaremos el siguiente. El presidente, recordarán ustedes, había comentado que teníamos ya un acuerdo con la República Popular China para un desembolso que no hemos tenido necesidad de utilizar este año. Lo utilizaremos el siguiente. Por si acá. ¿Perdón? Este es el 1.700 millones. Originalmente era 1.700, subió un poquito durante el proceso de negociación, ahora son 2.000. Por si acaso, por ahí vi un articulista libre e independiente, ¿no? Ex ministro de Finanzas de un celebérrimo presidente del Ecuador, celebérrimo por lo mediocre, que dice que el gasto público ha crecido del 23% en el 2000 al 49% en el 2012. Primero, eso no es necesariamente malo. O sea, aquí se satanizó el gasto público, pero pregunten en Holanda cuánto es el gasto público como porcentaje del PIB. Segundo, no es verdad. Son mentiras, son groseras mentiras, se comparan cosas distintas. Lo que se hizo fue consolidar todo el sector público que antes no estaba consolidado. Por ejemplo, el FEIREP, ¿se acuerdan ese fondito para pago de deuda donde se ponía el ingreso del OCP? Eso estaba fuera del presupuesto, ahora se lo incluye. Las importaciones de combustible, son más de 3.000 millones de dólares, son las importaciones. No se contabilizaban, se las pagaba a través de Petroecuador, ahora se las contabiliza. Entonces no que ha incrementado el gasto público, se ha consolidado.
todo ese gasto público y tampoco es 49% como indica, ¿no? Entonces se miente demasiado en el país. Sí, solo para complementar lo que acaba de decir el presidente. Ahí hay dos errores conceptuales. El primero, que tratan de satanizar toda erogación como que fuera gasto. Primero, el gasto corriente no es malo nunca per se, pero a pesar de eso, lo importante es que Ecuador lo que está haciendo es un gran programa de inversiones. Tenemos el primer lugar de inversión pública respecto del PIB en América Latina, ligeramente superior al 12% cuando el promedio de América Latina es 4,2%. Por otro lado, lo que decía el presidente es esencial. Si ustedes corrigen todas estas fallas que habían, digamos, en la manera como se contabilizaba la estadística en el 2006, que no tenía, por ejemplo, en el sector público no financiero, ni el ISFA, ni el ISPOL, la importación de derivados no se registraba, era básicamente el resultado neto nada más lo que se registraba, no estaban los costos de los contratos petroleros, entre otras cosas. Tenemos más de 11% del PIB, repito, más del 11% del PIB subestimado en las cuentas. Entonces, cuando se hace la comparación, lo que están comparando es una estadística incompleta con la estadística completa que actualmente tenemos. Es el costo de hacer bien las cosas. Nosotros estamos haciendo bien las cosas y somos los criticados. Antes que se hacían mal, cuando se contabilizaba todo. Platón fue maestro alumno de Sócrates y maestro de... Fue alumno, entonces tienes razón, sí, fue posterior. Ya, te agradezco. Yo le pregunté, ¿no fue Aristóteles? No, espérate. Sócrates, Platón, Aristóteles, creo que sí tengo razón. Platón fue discípulo de Sócrates y Aristóteles. Discípulo de Platón, no, sí tengo razón yo. Sócrates, Platón, Aristóteles, pues casi me desubica. No, pero no, tengo razón. Sócrates, Platón, Aristóteles. ¿Aristóteles fue maestro de Platón? No, yo te dije que Aristóteles fue discípulo de Platón. Y por eso Platón no podía manejar el término economía, porque eso lo crea Aristóteles, oiko nomos. Pero coincido con lo que dice Platón, no sé de dónde sacó el término, pero coincido. Bien, la siguiente pregunta la hace Verónica Armijos de Radio Tarqui. Presidente, buenas tardes. La deuda histórica que Colombia y Ecuador mantiene con las poblaciones fronterizas, ¿en cuánto tiempo se saldará y que se convertirá en eje prioritario de trabajo? Bueno, eso es un proceso, ¿no? O sea, no se pueden poner fecha, como decir, en cuánto tiempo se desarrollará el país. Hay que ver si seguimos en la misma línea, creciendo a las tasas que estamos creciendo, con las mismas políticas, etcétera. Pero en el caso de la frontera, los gobiernos siempre abandonaron la zona de frontera. ¿Y por qué? Porque no era políticamente rentable. O sea, ¿qué es mejor? ¿Hacer un subcentro de salud en pleno centro de Quito, donde lo van a ver decenas de miles de personas? ¿O hacerlo en la frontera, donde van a ver 300 personas? Entonces, todo se regía por la politiquería, por las próximas elecciones, no por la justicia, por la equidad, por una planificación nacional. Eso ya está. Y no solo aquello, sino que en el caso ecuatoriano, y ya hay cambios, y cambios importantes. Del lado ecuatoriano, por ejemplo, se ha dado la orden que toda política pública empiece por frontera. Por ejemplo, vivienda, escuelas del milenio, subcentro, empiece por frontera. Y todo ministerio debe invertir al menos 3% del presupuesto de inversión en zona de frontera, frontera norte, porque ahí reside el 3% de la población total. Antes se invertía menos, entonces era injusto. Tienen que invertir al menos 3%, todo eso se controla. Tenemos el Plan Ecuador, tenemos todo eso. Pero faltaba la coordinación con Colombia, porque en zona de frontera, para mejorar los niveles de vida, para alcanzar el buen vivir, se necesitan políticas comunes. Por ejemplo, carretera. Miren lo que tenemos en la Amazonía, el puente sobre el río San Miguel. Por esa ruta sería más corto llegar a Bogotá que por la ruta Rumichaca, pero no está en el lado colombiano la carretera. Miren el lado de Esmeraldas, Tumaco, no hay puente, la gente pasa en canoa. O sea, para hacer el puente internacional necesitamos coordinar con Colombia, incluso para políticas sociales, para optimizar recursos, mucho mejor de una coordinación. Ya está prácticamente listo el hospital de Tulcán, que sea un hospital binacional, pero donde nosotros no tengamos hospital, que lo tenga Colombia. ¿Sí me explico? Entonces la coordinación binacional pues potencia muchísimo las capacidades. Entonces desde Ecuador ya estamos del primer día de gobierno, como usted ha dicho, tratando de saldar esa deuda histórica con zona de frontera, frontera norte y frontera sur. Los cambios en frontera sur son espectaculares y en frontera norte hay importantes cambios, pero es una frontera caliente. No había esta coordinación que tenemos con Perú en el caso colombiano, etcétera. Entonces no se ha avanzado al mismo ritmo. Mire que con Perú
Ya están completos 4 ejes viales de primer orden y el quinto solo falta el lado peruano. Con Colombia tenemos un eje vial y con un puente Rumichaca bastante estrecho, ¿no? Entonces se necesitaba esa coordinación. Felizmente ya hemos empezado, tenemos que ir rápido a recuperar el tiempo perdido, pero usted tiene razón, hay una gran deuda con poblaciones de frontera y estamos dispuestos a saldar esa deuda. La siguiente pregunta es de Catherine Betancourt, de Canal 1. Señor presidente, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes. En la vía a la costa, en la provincia del Guayas, se está instalando el gasoducto que pasará el gasoducto Monteverde Pascuales, que partirá desde la estación Monteverde en Santa Elena hasta el centro de almacenamiento y distribución El Salitral. Esta obra ha generado cierto descontento y malestar en poblaciones humildes de la vía a la costa, porque dicen que genera riesgos para ellos y sin duda pues temen por sus vidas porque puede ocurrir una desgracia, Dios no quiera, como lo que ocurrió el día de hoy en Estados Unidos, en el oeste de Virginia, donde explotó el gasoducto. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? ¿Qué soluciones se les puede dar? Porque hay muchos que se están oponiendo a esta obra. Es una obra vital para el país. Es la complementaria al almacenaje de gas en la costa para no tener que depender de barcos que tenían 3 días de reserva de gas. Esto va a tener 30 días. Y ahí se pasa de la manera más segura, porque por si acaso mucho más peligrosos son los tanqueros, por tubería hasta la central Chorrillos en Guayaquil. De la información que tengo, primero ya ahí hay poliductos, o sea, no, con la exposición que usted hace es como que si estuvieran las poblaciones y ahora le vamos a meter un tubo. No, siempre ha habido tubería ahí, se va a añadir una más, siempre ha habido poliductos. Entonces, primera observación muy importante. Segundo, y esto ha sido una sorpresa, se ha respetado el derecho de vía, o sea, no es que está las casas encima del poliducto como en otros lados, ¿no?, donde estamos reubicando gente, etcétera, sino que sí se ha dejado el margen adecuado. Tercero, tiene 130 kilómetros, si la memoria no me falla, de extensión ese gasoducto y solo faltan 4 kilómetros. ¿Se imagina en estos momentos cambiar la ruta? Ahora, por supuesto, si hay vida humana en riesgo hay que cambiarla. Pero viene lo cuarto. Usted está poniendo como ejemplo de Virginia. Virginia es un gasoducto visto. Acá el gasoducto es enterrado. Con los Twitter que me mandaron, con la protesta que salía en el periódico, yo pedí unos informes. El nombre por ahí, en que ratifica que son los niveles de seguridad tremendamente estrictos, etcétera. Pero ya puedo pedir un nuevo informe. Pero le insisto, hay que tomar en cuenta todas estas cosas, ¿no?, que es un proyecto estratégico para el país, que no es que estaban ahí las poblaciones y se le va a cruzar un tubo, no, los tubos ya estaban ahí. Utilizando esas tuberías que hay, se va a poner una más, enterrada, esa es la diferencia con la de Virginia, que era visto, la tubería, ¿no? Y las casas están a la distancia adecuada, se ha respetado el derecho de vía, lo cual es raro en Ecuador, pero sabe lo que se llama el derecho de vía del gasoducto. Pero de todos modos vamos a pedir un nuevo informe, el problema es que solo faltan 4 kilómetros. Siguiente pregunta, María Elena Vaca, del Telégrafo. Presidente, buenas tardes. Mi pregunta tiene que ver con una entrevista que sacamos el día lunes en Diario El Telégrafo del periodista chileno Patricio Meri, que hablaba acerca de que la CIA ha emprendido una campaña en contra suya y textualmente decía: a ellos, Estados Unidos, les dolió mucho el tema Assange. Quería saber su opinión al respecto. Mire, todas estas cosas las tomamos con beneficio de inventario, pero son creíbles. O sea, no es primera vez que la CIA hace esta clase de operaciones. No estoy diciendo que es verdad, estoy diciendo que son creíbles, no son irrazonables. Las tomamos con beneficio de inventario. Lo que sí le digo es que no quiero, creo que el peor error que podemos cometer es exceso de confianza, pero créame que ayer teníamos reunión de buró político de Alianza País y las encuestas son tan buenas que pedimos que las hagan de nuevo, porque no nos queremos que nos vayan tan bien las cosas. Entonces,
van a intentar cualquier cosa hasta febrero y no excluimos ninguna posibilidad. No crean muchos accidentes, no tengo muchas ganas de morirme por lo pronto, etcétera, ¿no? Entonces, perdieron en Venezuela, creían que iban a ganar, se dieron un suelazo terrible, ya se nos vinieron con todo. O sea, hay una campaña de prestigio a nivel internacional, estos ataques a la prensa y todo junto, ¿no? Transparencia Internacional, amnistía, que yo he justificado el terrorismo, documentales mafiosos, pasquines elevados audiovisuales, no son casualidad, son cosas coordinadas, concertadas, y conociendo los poderes que enfrentamos, pues, y sabiendo que es muy difícil que nos derroten en las urnas, no excluimos ninguna posibilidad. José Luis, vamos en orden, por favor. Tiene la palabra Lucila Donoso, de la agencia italiana ANSA. Muchas gracias y buenas tardes. Quería preguntar sobre el caso Assange. Si no hago mal las cuentas, ya lleva 5 meses en la Embajada del Ecuador en Londres. Quería saber qué es lo que está planificado para los próximos meses y si se han retomado los contactos con el gobierno de Gran Bretaña. Lo hemos repetido 1 y 1000 veces. Ecuador ha hecho lo que tenía que hacer. Nos dice, de acuerdo a lo que dice la compañía periodista, que el supuesto complot de la CIA es porque Estados Unidos está muy enojado por darle el asilo a Julian Assange. Bueno, con ese argumento deberíamos estar enojados por darle el asilo a Emilio Palacio, que además que no está perseguido por nada, pues solo por su conciencia, ¿me explico? Entonces, somos un país soberano, no tenemos que pedir permiso a nadie para ejercer nuestra soberanía, y dentro de esa soberanía el derecho a otorgar asilos en función del derecho internacional. Eso es lo que se hizo con el ciudadano Assange. Ahora todo está en manos de Europa. Si Gran Bretaña mañana le da el salvoconducto, mañana se acaba este episodio. Si Suecia mañana manda a su fiscal, como lo permiten sus leyes, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, a interrogar al señor Assange a la Embajada del Ecuador en Londres, mañana se acaba este problema. Si el doctor Baltasar Garzón, abogado del señor Assange, tiene éxito en los recursos que ha presentado ante el sistema de justicia europeo, bueno, mañana, en los próximos días, se acaba este problema. Ecuador ha hecho lo que tiene que hacer, lo que tenía que hacer. Ahora todo está en manos de Europa. La siguiente pregunta es de Wagner Abril, de la revista latinoamericana Visión. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Quisiera retomar el tema de la economía, presidente. Según la CEPAL, efectivamente concuerdan las cifras que usted mencionó acá. Este año el país estará creciendo en el PIB alrededor del 4.8%, pero prevé una caída para el año próximo de 1.3%. En términos generales, ¿cuál es su apreciación respecto de la afirmación de la propia CEPAL? Del crecimiento económico. Perdón, no te escuché esta última parte, acércate un poquito más al micrófono. ¿Cuál es su apreciación sobre? La apreciación de la CEPAL. Sobre el comportamiento de la economía en el año próximo y futuro inmediato sería, ¿no? Sabiendo que hay una previsión para Ecuador de que caerá 1.3%. Y dice, dependerá de la evolución de la economía mundial. Yo creo que es importante un análisis suyo, presidente, tomando en consideración, por ejemplo, la grave situación de los Estados Unidos, el abismo fiscal, me refiero, el problema de la Unión Europea con los déficits fiscales de los países, el elevado endeudamiento, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que usted prevería? ¿Cuáles son los riesgos que tendría la región y, por supuesto, el Ecuador para el futuro inmediato? En el caso concreto, para el 2013. Gracias. Bueno, dicen que el economista es un profesional que se pasa la mitad del año haciendo predicciones y la segunda mitad del año explicando por qué no se cumplieron, ¿no? Entonces, tener predicciones y tomarlas como certeza es algo bastante riesgoso. Me parece que para este año CEPAL incluso ha tenido que subir la predicción de crecimiento para el caso ecuatoriano porque la había subestimado. Pero incluso si fuera eso, si fuera 3.5, es una gran tasa de crecimiento. Lo que pasa es que nos acostumbramos al 8% del 2011, pero no es de ninguna manera una mala tasa. Nosotros esperamos subir un poco más. El próximo año sí hay un problema que es el paro de la refinería, porque le van a cambiar el reactor, etcétera. Eso implicará mucho más importación de combustible y eso reduce el PIB, ¿no? Pero esperamos pues crecer. O sea, no hay que tener tampoco obsesión por el crecimiento, cuidado, ¿no? Algunos ponen demasiado énfasis en el crecimiento, les insisto, puede ser un crecimiento empobrecedor, un crecimiento ficticio,
Si yo contamino toda la selva, ya, eso no se contabiliza. Si gasto millones en descontaminar, eso es generación de bienes y servicios. Al final del día, lo sumo, estoy igual que antes. Pero ¿cómo creció el PIB? Entonces tengan mucho cuidado con la cifra. Hay grandes deficiencias en la medición del PIB, sobre todo, del crecimiento del PIB, sobre todo como indicador de bienestar. Por eso, para bienestar, que es el fin último no es el crecimiento del PIB, el fin último es bienestar humano. Es mejor utilizar indicadores más directos como reducción de pobreza absoluta, desigualdad, empleo con calidad, etc. En todo caso, esperamos seguir con un fuerte crecimiento, aunque el próximo año vamos a tener el paro de la refinería y, por supuesto, el contexto internacional es difícil. Si se agrava la situación en Europa, Estados Unidos, golpea a América Latina. América Latina lo ha hecho increíblemente bien cuando estamos creciendo. Es la única región del mundo que crece y disminuye. Hay otras regiones que están creciendo, pero es la única que está disminuyendo desigualdad. Europa no crece, ¿no? Entonces, pero si se agrava la situación en Europa, esto le golpea a Ecuador, a Brasil, a todos, porque somos todavía países dependientes, pero a nivel mundial incluso hay interdependencia. O sea, si entra en crisis Europa, se golpea a Estados Unidos o viceversa. No hay país que sea invulnerable a la crisis del resto del planeta. Por supuesto, a los países en vía de desarrollo nos golpea más, somos más vulnerables. Y eso es lo que hay que cambiar, y estamos cambiando. Depender de nuestras propias fuerzas, pero esto no es algo que demora 5 o 6 años, ¿no? Demora mucho más. Entonces estamos tomando todas las medidas, ¿no? Les insisto, o sea, las perspectivas son bastante buenas, incluso esa tasa de crecimiento que nos da la CEPAL de 3.5 no es mala, nosotros esperamos crecer más. Está el problema del paro de la refinería, pero las perspectivas son buenas. Hay factores imponderables, si se agrava o no la crisis mundial, y eso nos golpearía a todos. Entonces ahí no podemos hacer nada, o sea, no manejamos esas condiciones. Podemos prepararnos lo mejor posible al interior, y lo hemos hecho. El crecimiento ecuatoriano es robusto, dinámico, depende en gran medida de ahorro nacional, de inversión financiada con fondos nacionales que antes estaban afuera, como la Seguridad Social, etcétera. Pero si hay una crisis muy grave en Europa y Estados Unidos, por supuesto que golpea no solo a Ecuador, sino a toda América Latina. Siguiente pregunta de Sugey Ajar, de Diario El Universo. Presidente, buenas tardes. Yo tengo 2 consultas. La primera es que usted hace unas semanas en su enlace sabatino comentaba que desde hace 6 meses, más o menos desde junio, dijo, estaba realizando una investigación sobre el caso Busac. ¿Qué respuestas ha tenido sobre ese tema? ¿Han tenido más datos, investigaciones? ¿Qué ha logrado el gobierno al interior de su investigación? Y la segunda tiene que ver con el caso de Julian Assange. Justamente hoy el señor Assange en una entrevista había comentado que está formando un partido político. Yo quería conocer si el señor Assange puede realizar declaraciones políticas tomando en cuenta que es asilado. Gracias. Bueno, yo lo que dije es que en junio se había detectado ese crédito y se estaba investigando, y de hecho se investigó y nadie ha negado que hubo irregularidades inmensas. Pero por supuesto, pues la irresponsabilidad, la politiquería, que se vaya preso todo el mundo, los miembros del directorio, etcétera. Déjenle eso a la justicia, por favor, no a los titulares. Ya hay una indicación fiscal, ahí hay que tomar medidas administrativas, que se las tomaron y se las seguirán tomando, y juicios administrativos también, y responsabilidades penales que están siendo investigadas por Fiscalía y por los correspondientes jueces. O sea, fíjense la desesperación, porque no tienen de qué acusarnos, ¿no? Un crédito mal dado de un banco en poder del fideicomiso entre 200 empresas, son 170 empresas, creo, del fideicomiso. Entonces, la culpa del gobierno, de Pedro Delgado, presidente del Banco Central. Seamos un poco más responsables, un poco más sensatos. Eso fue un crédito mal dado, nadie lo ha negado, lo están pagando en buena hora, pero de todos modos, eso no exime de culpa a los que dieron mal el crédito. Eso se detectó en junio. Se estaba investigando, y eso es lo que hacen, se sustraen los documentos, hasta los mails del computador de Pedro Delgado, y se los mandan a una periodista para hacer el escándalo, en base a lo que se estaba investigando, para hacer el escándalo. En todo caso, bueno, se han tomado todos los correctivos, se han puesto los juicios, la responsabilidad administrativa, se presionó para que se pague el crédito, se lo está pagando, y ya el resto le corresponde a los jueces, pues eso está en manos de la justicia, justicia civil y justicia penal. Con respecto al caso Assange, no tengo conocimiento de que
esté haciendo un partido político, entonces primero déjeme informarme del caso para tener un pronunciamiento. Siguiente pregunta del Comercio, representado por Santiago Seas. Buenas tardes, presidente. Usted hace unos minutos se refería que estudiaba la posibilidad de pedir una licencia a partir del 4 de enero para la campaña electoral. Quería consultarle, presidente, ¿de qué factores dependen tomar esa decisión? Y en caso de tomarla, ¿cuándo se comunicaría esta decisión al país, presidente? Sí, estamos analizando esa posibilidad y a su debido tiempo la comunicaremos al país. Se le planteó ayer al Buró Político, somos gente muy responsable. Hay que ver si puedo hacer las dos cosas bien, promocionar un proyecto histórico, revolucionario, donde no solo tenemos que ganar la presidencia, sino tenemos que obtener mayoría en asamblea para no sufrir los chantajes, el bloqueo que hemos sufrido. Mire que el Código Penal está bloqueado. El Código Penal, tan necesario para seguridad, para combatir la delincuencia, 8 meses bloqueado. No hablemos pues de la ley de comunicación, que no es prioritaria para el gobierno, dicho sea de paso, pero es ejemplo de cómo la capacidad de bloqueo de ciertos sectores. Entonces, analizaremos eso con absoluta seriedad y responsabilidad, y pese a que nada me obliga a pedir licencia, y aquellos que admiran tanto el modelo norteamericano y Obama, pregunten pues si el presidente Obama pidió licencia, en caso de que, en base al análisis, se resuelva que es necesario, ¿no?, para poder hacer una campaña responsable y que también el manejo del país siga siendo responsable a tiempo completo, etcétera, en manos de Lenín Moreno, pues tomaremos esa decisión. Presidente, ¿también se podría interpretar su decisión o las consultas que están haciendo con el Buró Político de Alianza País, el hecho de que esta campaña política o esta campaña electoral con relación a las pasadas es más fuerte, más difícil y presenta más desafíos para usted y para Alianza País? Bueno, entonces no voy a pedir licencia ya. Es que es lo mismo. O sea, si se captura droga, ahí ven, aumentó el tráfico de droga. Si no se captura, miren, con la base de Manta se capturaba más. O sea, se captura más que con la base de Manta. Salió la base de Manta, ahora se captura más droga, porque hay más narcotráfico. Si capturáramos menos, vieron, con la base de Manta se capturaba más droga. Palo porque va, palo porque no boga. Mire, tomaremos la decisión en función de nuestra responsabilidad y compromiso con el país. Con absoluta responsabilidad, le insisto. Siguiente pregunta de Radio La Ciudadana con Natalie Murillo. Señor presidente, muy buenas tardes. El banquero Guillermo Lasso plantea una reducción de impuestos. ¿Qué efectos tendría si con la efectiva recaudación tributaria que ha tenido el gobierno de la Revolución Ciudadana se han podido realizar obras viales y en beneficio de los ecuatorianos? Usted lo ha dicho, hay que ver en dónde propone reducir impuestos. ¿Usted lo ha escuchado? Yo no lo he escuchado. ¿En qué propone reducir impuestos? Salida de capitales, por ejemplo. Bueno, seguramente porque él es parte del sistema financiero que especula y es el que ha sido afectado por esa salida de capitales, porque los productores de la economía real no han sido afectados. O sea, por favor tengan esto claro. Importación de bienes de capital, de insumos productivos, no pagan ese impuesto. O sea, lo pagan, pero eso sirve de crédito tributario. O sea, al final se netea con el pago de impuestos y no hay un costo. Ese impuesto no tiene fines recaudatorios, tiene fines estabilizadores para evitar la especulación de los llamados capitales golondrinas que puedan hacer colapsar el sistema dolarizado. Dicho sea de paso, ha tenido un efecto espectacular. No hemos tenido esos ataques. El impuesto ha funcionado. Pero entiendo pues la posición del banquero, como usted lo ha llamado, Lasso. Y eso, ¿quiénes son los que hacen la especulación financiera? Los banqueros. Usted tiene que depender a su grupo. Lo que sí le escuché es que va a reabrir el aeropuerto de Puerto Viejo, maravilloso, seguramente para aterrizar con su jet privado, porque yo le pregunto a los portovenses cuántos tienen jet privado, cuántos han utilizado el aeropuerto y a cuánto le costaría cuando necesiten volar en avión ir al aeropuerto a 30 minutos, el aeropuerto de Eloy Alfaro. Entonces, pura y simple demagogia, ¿no? Y en función de sus intereses, porque él sí tiene avión privado, él sí puede aterrizar facilito en Puerto Viejo. Entonces seguramente, entiendo lo que está planteando, porque está defendiendo a su gremio. O sea, al que afectó el impuesto de salida de divisas a los especuladores financieros. Y esos son los banqueros.
y él es banquero, entonces entiendo perfectamente lo que está diciendo, pero debe tener claro el pueblo ecuatoriano que no lo está diciendo en función del bien común, sino en función de la gallada de especuladores financieros, de la gallada de banqueros. Siguiente pregunta, la formula Manuel Quijo de la cadena radial OPE. Buenas tardes, señor presidente. Existe una general preocupación sobre la clase empresarial en virtud de que los requisitos de contratación pública solicitan unos requisitos que no se pueden cumplir los pequeños empresarios. Por ejemplo, tiempos mínimos, 0 anticipos y algunas cosas como este tema. ¿Habría la posibilidad, señor presidente, de que se estudie la factibilidad de hacer reformas a la LONS, a la Ley de Contratación Pública? Siempre es posible hacer reforma, y me extraña y me molesta mucho lo que está diciendo, porque nuestra política es favorecer a los pequeños artesanos, y se los ha favorecido. O sea, la estadística nos dice que es impresionante la participación de pequeñas y medianas empresas. Antes, ¿cuántos eran los grupos que podían contratar con el Estado? ¿Cuántos eran? 25, 30. Ahora son centenas. Pero si hay que hacer más, lo haremos. Entonces, le ruego que si me puede presentar una ayuda a memoria con las observaciones puntuales que tiene, y si hay que cambiar algo, por supuesto. Nuestro objetivo es sobre todo apoyar a la microempresa, pequeña empresa, mediana empresa. Y incluso a nivel legal tienen ventajas, tienen puntos adicionales, nuestros artesanos, etcétera. Entonces, si no son suficientes los incentivos, pues no hay ningún problema en revisar la ley y la normativa en general. Por si acaso, la empresa que hizo el análisis de riesgo para el gasoducto es NST Energy Group. Yo tenía I en la cabecera E. NST Energy Group. Entonces, yo pedí ya un informe de ese gasoducto. Me dicen que no, que cuenta con toda la seguridad del caso, óptima. Pero estamos pidiendo uno nuevo, ¿no? El problema es que solo faltan 4 kilómetros. Es 124 kilómetros el gasoducto, no 130. Y solo faltan 4. Bien, la siguiente pregunta, Pedro Rioseco, de Prensa Latina. Sí, buenas tardes, señor presidente. Me gustaría que usted comentara sobre la forma en que han manipulado algunos medios de prensa las declaraciones que usted hizo sobre la AMIA, el atentado de la AMIA en Argentina, y que se refiera a las posibilidades que abre la nueva cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se va a celebrar en los próximos días en Chile. Bueno, usted lo ha dicho, manipulación, Pedro. Créame que yo debería estar curado de espanto, pero en mis casi 6 años de presidente he visto nada más groseras tergiversaciones de las cuales he sido víctima, pero grosera, burda. O sea, usted ha dicho mis declaraciones, no fueron declaraciones mías sobre la AMI. El tema de la entrevista no fue ese. En ese segmento, lo que quería la periodista era que yo diga que Irán era un peligro mundial. Ni siquiera justifiqué lo que hace Irán. Dije que estoy en desacuerdo en muchas cosas, que lo que me molestaba era la doble moral. Entonces, cuando me preguntaba, ¿y el programa nuclear? Y los otros programas nucleares. Además, usted le cuenta que es para fines bélicos. Y la discriminación de la mujer y lo otro que discrimina a la mujer. O sea, no justificaba la discriminación de la mujer. Lo que evidenciaba era doble moral. Y pregunta, ¿y el atentado de AMIA? Dolorosísimo. Pero mire lo de Libia. Entonces ahora resulta que yo he minimizado el atentado, que lo he justificado. Un diario publicó que he justificado el atentado. Ahora, créame que voy a estar curado de espanto. Pero es impresionante. Esta es una de las manipulaciones más groseras que he recibido en estos 6 años casi de presidente. Entonces creo que las cosas para cualquier persona de buena fe están totalmente claras. Vean la entrevista. Nosotros no somos soberbios. Si cometemos un error, no tenemos ningún problema en pedir disculpas, reconocerlo. Pero además, nosotros no vamos a permitir exigencias de nadie que no sea nuestro propio pueblo, nuestro mandante, el pueblo ecuatoriano, por nobles que supuestamente sean los motivos que persiga una organización. Y es más, me ratifico totalmente en lo que manifesté en esa entrevista, donde se dijo que ese atentado era tremendamente doloroso. Siempre hemos defendido la vida, siempre hemos rechazado toda forma de terrorismo, de violencia. Pero lo que se quería era que yo diga que Irán era un peligro mundial, y no lo vamos a decir. Y lo que sí dije y me ratifico es la doble moral internacional. Sobre CELAC, mira, CELAC es una gran esperanza para nuestra América. Y nosotros, como Ecuador, esto no lo comparten todos los miembros, como Ecuador, esperamos que en el mediano plazo reemplace a la OEA. Porque es más fácil construir algo nuevo, mejor y nuestro, que tratar de arreglar lo que ya está mal.
Y claramente pues la OEA tiene la injerencia desequilibrante de un país hegemónico como Estados Unidos y graves contradicciones. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington, la sede. Y resulta que Estados Unidos no es signatario de la Convención de San José. ¿Quién puede justificar estas cosas? Comisión que se financia con Estados Unidos, que no reconoce la Convención, y con la Unión Europea, que no es parte del sistema interamericano. O sea, le paguen para que nos controlen a los otros, lo que sí firmamos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces, creemos que es más fácil construir algo nuevo y mejor, y esa es la CELAC, ¿no? La CELAC para nosotros es una gran esperanza. Bien, el tiempo para este diálogo se ha agotado. Señor presidente, sus palabras finales, tal vez. Bueno, compañeros, bienvenidos todos de nuevo a este país donde no hay libertad de prensa, donde están llenas las cárceles de periodistas, donde hemos cerrado cuántas radios ya van, y donde, ¿qué más es? No hay democracia y apoyamos el terrorismo, ¿no? Muchas gracias. Un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias, estimados colegas. Buenas tardes. Bueno, amigos televidentes, de esa forma el presidente de la República concluye este conversatorio de prensa que ha durado más de una hora aquí en el Salón de Banquetes del Palacio de Carondelet. Hizo un anuncio importante y es la posibilidad de que el 4 de enero él pida salir. Está analizando la licencia de la presidencia y que saque en manos del vicepresidente Lenín Moreno. Todo esto es un análisis, dice que eso lo ha planteado el Buró Político de Alianza País y estaremos a la espera de eso. Ha hablado de diversos temas, entre ellos el Mercosur, también del Banco del Sur, del Banco de la UNASUR, y ha hablado temas también que tienen que ver con temas políticos y electorales, donde ha confirmado que existen intereses de desestabilizar a su gobierno en este proceso electoral. Nosotros, los detalles de este conversatorio de prensa que se ha realizado aquí en el Palacio de Gobierno, les daremos en nuestras próximas emisiones de nuestros informativos de STV Noticias de las 19 horas y también de las 21 horas con 45 minutos. Los esperamos. Muy buenas tardes y regresamos con nuestra programación regular.